Me dice Juan Magno, y hay dos errores aquí. La derecha, que no existe, suele definir a la izquierda, que tampoco no existe, con la cultura woke y entiende los planes sociales como marxismo. La izquierda no tendría que cuestionarse sus errores a nivel comunicacional. El problema es que la izquierda no puede hacerlo, porque no existe la izquierda, no tiene una dirección centralizada, no hay 5 personas que decidan. La izquierda es una visión general de ideales de igualdad, solidaridad, democracia y justicia para todos, que comparten personas con ideas totalmente distintas. Por ejemplo, los comunistas. Yo comparto esas ideas con los comunistas, pero no comparto mucho más con los marxistas. Obviamente hay marxistas todavía, no sé cómo, pero todavía hay marxistas. Pero yo no comparto con ellos su visión del mundo de que toda la realidad la explicó Marx, porque es una especie así como de supermente privilegiada que explicó todo el mundo en 1859 y ya, no hay nada más que agregar, solamente bordar alrededor de la verdad esencial de la religión, como la contó el profeta Marx, ¿no? Yo, como izquierdista, como gente de la izquierda que he militado, he participado y actuado dentro de la izquierda toda mi vida, te puedo decir que ni la cultura woke, que no es, ni siquiera tienen claro qué es la cultura woke, ni el marxismo pertenecen a mi universo, como sí pertenecen los planes sociales y como sí pertenece la igualdad, la equidad y la integración de todos los seres humanos como iguales. No a la manera en la que lo hace la academia estadounidense, que tiene de izquierda muchas veces lo que yo tengo de guardia suizo. Es que, a ver, esos fascistas con una visión religiosa de la realidad, que se niegan al debate, que acuden a la violencia o a la imposición y que quieren hacer víctimas antes que salvar a víctimas, o hacer nuevas víctimas en el proceso de salvar a las anteriores, pues no son de los míos. No son de los míos para nada. Entonces, quienes tienen que cuestionarse sus errores son quienes no se cuestionan sus errores. Quienes tienen que cuestionarse también las cosas son los medios de comunicación, que siempre le dan más bola a los que hacen más escándalo que a los que tienen más militantes, más gobiernos, más visión, más leyes, más influencia sobre la realidad que nos rodea. Porque la izquierda woke, si así le quieres llamar tú, puede tener una influencia enorme puntualmente. Canceló a 4 personas y le hizo la vida imposible a 6, es muy triste, sí. ¿Y ustedes qué hicieron mientras? No, pues mejoramos el sistema de pensiones, aumentamos los salarios, fortalecimos donde se pudo la sanidad pública, la defendimos donde la derecha está tratando de destruirla, establecimos las escuelas de 0 a 3 años para que las madres trabajadoras tengan la posibilidad de compatibilizar su familia. Y te hago la lista de lo que hacemos los aburridos de la izquierda. Pues no salen los periódicos. Pues no, primero que nada es buena noticia. Las buenas noticias tienen poco cartel. Y luego encima pues tampoco es tan impresionante. Ay, hay escuelas de 0 a 3. Pues mira tú. Entonces el problema de los... Creo, ahora ya en serio, y esto lo he dicho toda mi vida, 14 años llevo en el Partido Socialista Obrero Español, 14 años llevo diciéndolo, tenemos un problema de comunicación nosotros, los socialdemócratas españoles en concreto, y los socialdemócratas en general en Europa. Nos da miedo hablar, nos avergüenza no ser revolucionarios, o a algunos les avergüenza no ser revolucionarios. A mí se me hace que es lo mejor que puedo hacer, no ser revolucionario. Pero nos avergüenza no tener esa imagen que tiene el que se va a sacrificar por su pueblo con las armas y ese tipo de cosas. O el que pide todo o nada, y que generalmente se queda con nada, porque no es para él, sino se deja con nada a las personas a las que supuestamente les quería dar todo. En vez de darles algo, y así algún día llegaremos a mucho, o hemos llegado a mucho. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un problema y lo he dicho, y todavía, las últimas elecciones que hubo, ¿fueron las europeas? Sí, las europeas. Cuando llegué al partido con mi carpeta de las actas de votación de las mesas en las que yo había sido apoderado,
por parte del PSOE. Llegué, las entregué, y pues, siempre hace un poquito de tortilla y un poquito de empanada y un refresco. Y estaba yo con compañeros y me decían, pero Mauricio, es que tú siempre has dicho eso. Sí, lo sigo diciendo, nos comunicamos de la patada. Nos comunicamos muy mal y somos víctimas además de que la derecha le conviene presentarnos como lo peor. Porque es muy fácil discutir con un marxista y decirle, mira, tus ideas han fallado en esto y esto y esto, en la organización económica, en la distribución de los bienes, en la organización del trabajo, en la obtención de una sociedad más feliz. Muy fácil discutir con un marxista. Discutir con un socialdemócrata es más difícil. Entonces, Donald Trump no se va a meter a discutir con lo que piensa Kamala Harris, que es una liberal social. La acusa de marxista. Y Elon Musk también, por cierto.